Buenos días. Somos Gemma Tur y Santos Urbina, profesores de la Universidad de las Islas Baleares, y vamos a presentar un trabajo que lleva por título La percepción de estudiantes universitarios acerca del uso de recursos educativos abiertos. Es la UNESCO la institución que acuña la expresión recursos educativos abiertos en el año 2002. El concepto ha sido redefinido en diversas ocasiones y recogemos aquí una de ellas formulada por la OECD en el 2009. Se trataría de materiales digitalizados ofrecidos libre y gratuitamente y de forma abierta para profesores, estudiantes y autodidactas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la investigación. Podemos decir que el concepto de REA es complejo, que va más allá de lo meramente tecnológico y que se ha relacionado con el derecho a la educación y con su potencial para incidir en la transformación social y, en particular, en las instituciones educativas. El movimiento abierto en que se inscriben los REA se caracteriza por la disposición a colaborar y compartir para mejorar la accesibilidad, el intercambio, la transparencia y la interoperabilidad. Asimismo, los REA se han definido a partir de la observación de 4 fases, también llamadas 4R: reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir. Más recientemente se ha incorporado un quinto término: retener, identificándolo como el derecho de elaborar, poseer y controlar las copias del contenido. Los REA fomentan la difusión del conocimiento y entre los docentes pueden constituir un apoyo para el aprendizaje de otros profesionales. También permitirían estimular el conocimiento y contribuir a la comprensión de contenidos. Se ha argumentado que la creación de REA implica un impulso para el aprendizaje en diseño e innovación, ya que son sencillos de usar y valiosos por sus posibilidades de adaptación y adopción. Algunos autores sugieren, además, su potencial para estimular la creatividad. Sin embargo, es importante ser consciente que a pesar de las posibilidades para el aprendizaje que el contenido de un REA puede suponer, aquello que lo hace verdaderamente educativo es su diseño pedagógico y su relevancia, ajustándose a las necesidades del alumnado y al proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen algunas barreras para la promoción de los REA, entre ellas el tiempo que requiere su localización, evaluación y adaptación al proceso de enseñanza-aprendizaje. La principal, no obstante, se centraría en los libros de texto, al ser considerados como una amenaza. Otro obstáculo para el uso adecuado de REA se observa en la dificultad para respetar las licencias abiertas de estos recursos, si bien existe una gran predisposición para hacerlo a través de repositorios específicos donde se determina claramente el tipo de licencia. En el momento en que la Web 2.0 permite el uso de los recursos publicados en red, se plantea el problema de su propiedad, y se puede confundir la facilidad del acceso con una licencia de dominio público cuando en realidad se entiende que ante la falta de explicitación los recursos son publicados con copyright. Las licencias Creative Commons ofrecen 6 posibles combinaciones de acuerdo con su nivel de apertura, siendo la más abierta aquella que cede todos los derechos, reservando solo el de la autoría. Sin embargo, recientemente se ha argumentado que las licencias que prohíben la obra derivada en realidad hacen que el recurso no sea un verdadero REA. El presente trabajo es la continuación de un proyecto de innovación docente financiado por el Vicerrectorado de Profesorado de la Universidad de las Islas Baleares, que tiene su origen en el curso 2014-15 y que sigue vigente. Los datos analizados se corresponden con el curso académico 2015-16, en continuidad con los analizados en un estudio previo de los autores. El objetivo general del estudio consiste en identificar las percepciones de los estudiantes del grado de educación infantil acerca de los REA, de su uso en la elaboración de sus propios materiales educativos multimedia y de las prácticas educativas abiertas. También nos proponemos conocer su predisposición para compartir sus materiales de acuerdo con esta misma orientación. En la experiencia participan 2 grupos de estudiantes, uno de ellos ubicado en el campus de Palma y otro en la sede de Ibiza, con un total de 114 estudiantes. Respondieron al cuestionario un total de 94, 72 de Palma y 22 de Ibiza.
El estudio se lleva a cabo a partir de una actividad de la asignatura Medios y Recursos Tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la primera infancia del cuarto curso de dicho grado. Esta tarea consiste en la elaboración de un material educativo multimedia y se les orientará para que lo realicen bien a partir de recursos propios o de la reutilización de recursos bajo licencia Creative Commons, con la finalidad de poder distribuirlos públicamente de la misma manera. En concordancia con el objetivo general definido, nos interesa dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué percepción tienen nuestros estudiantes de los REA, de las prácticas educativas abiertas y del movimiento abierto? Tras haber tenido que llevar a cabo labores de búsqueda, utilización, remezcla y modificación de REA para realizar la tarea propuesta, se suministró un cuestionario a los estudiantes sobre la experiencia y otros aspectos relacionados con el movimiento REA, así como sobre la posibilidad de considerarlos en su futura práctica profesional. Dicho cuestionario es confeccionado ad hoc, en formato de escala Likert de 8 ítems, y es revisado por diferentes docentes del área de tecnología educativa de la universidad. A continuación, exponemos algunos de los resultados más relevantes. Prácticamente un 73% dice no conocer nada o casi nada de los conceptos copyright, Creative Commons o dominio público antes de comenzar la asignatura, situación que cambia notablemente al finalizar la misma, cuando los estudiantes manifiestan tener conocimientos elevados en casi un 40% y buenos en un 55%. Si bien se sugería el uso de REA o recursos de propia factura para la elaboración de la tarea, no era obligatorio. No obstante, un 88% creó su material bajo alguna de estas fórmulas o su combinación. Algo más de un 39% de los estudiantes consideró difícil o muy difícil la localización de recursos Creative Commons y tan solo un 6% muy fácil. No obstante, se les facilitó toda una serie de repositorios para la localización de este tipo de recursos, aunque probablemente la especificidad de la búsqueda pudo hacer complicado encontrar concretamente aquello que se requería. Por otra parte, un 67% de los estudiantes muestra una respuesta muy favorable a que la creación de bancos de recursos con licencia Creative Commons permitiría prescindir del libro de texto, si bien en este caso aproximadamente un 27% mantienen una posición neutra al respecto. Un porcentaje considerable de estudiantes considera que tanto la formación docente inicial como la permanente debería introducir al profesorado en prácticas abiertas, coherentes con la educación abierta. En este caso se muestra favorable o muy favorable en torno a un 70%. En la línea de las respuestas anteriores, prácticamente un 86% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con la necesidad de un profesorado dispuesto a compartir en abierto su práctica docente para mejorar el sistema educativo. Aproximadamente un 51% de los estudiantes dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación de que el uso y readaptación de recursos Creative Commons aumentaría su capacidad creativa. Por el contrario, casi una cuarta parte está muy en desacuerdo o en desacuerdo. En la actividad marco para llevar a cabo el estudio, los REA se han usado para la creación de materiales multimedia educativos elaborados por los estudiantes, por lo que, utilizando la conceptualización de Weller de 2012, nos centramos en el REA pequeño, sin financiación ni apoyo institucional. Un factor interesante a considerar es que estos materiales han sido desarrollados en castellano o en catalán, lo que contribuye a mejorar la diversidad idiomática de estos recursos, más abundantes en lengua inglesa. De manera análoga a los resultados obtenidos en el estudio previo mencionado, observamos actitudes bastante positivas hacia el uso de los REA en educación y el movimiento de educación abierta. Los estudiantes han mostrado actitudes favorables cuando se les ha preguntado acerca de ideas o conceptos generales, mientras que cuando la pregunta se centra en cuestiones más específicas, como la creatividad y el papel de los libros de texto, muestran algunas reticencias. Esto podría evidenciar que, aunque posiblemente pueden entender el principio, no han logrado un nivel transformador de conocimiento.
En este sentido, sería interesante abordar con más detenimiento si la creatividad ha mejorado de manera efectiva y cómo. Es de destacar también que un 82% de los encuestados se muestra muy favorable a la colaboración e intercambio para la generación de recursos propios entre docentes. Esta línea de trabajo apunta hacia nuevos retos para la investigación y la innovación en la formación docente, que debe comprometerse con la mejora del sistema educativo. Consideramos que las políticas educativas son importantes, pero mientras no involucren a los estudiantes, cobra especial relevancia fomentar los REA para crear entre ellos una mayor conciencia de su valor. Sería interesante en futuros trabajos observar el uso que los alumnos hacen de los REA y explorar el impacto en su aprendizaje, analizando si se produce una relación directa en el aumento de resultados positivos. Finalmente, cabe destacar la necesidad de superar los REA como objetivo de implementación docente e investigación educativa para adoptar visiones más amplias donde se promueva la adopción de actuaciones más globales basadas en las prácticas educativas abiertas. Muchas gracias por su atención. Estamos a su disposición para el debate y la colaboración.